Boston, en Boston yo no conocía a nadie, o sea, literal, absolutamente a nadie. Recuerdo mucho que por medio de este lugar que les contaba de Colfuturo, les pregunté que si tenían alguna persona que haya ido por medio de ellos a Boston, exactamente a la misma universidad donde yo iba a ir o donde fui a estudiar. Y me contactaron, pues me dieron como emails de 3, 4 personas que estaban en Boston. Y yo les escribí email a todos y a todas. Y solo una persona me respondió. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a Boston por medio de una persona que solamente conocías a una persona que te respondió por mail? ¿Cómo fue ese momento de llegar a una ciudad donde no conocías a nadie, donde, wow? Sí, fue un poco, fue muy retador, de hecho, no fue un poco, fue muy retador. Primero, el no conocer a nadie. El segundo, mi principal como afán era saber a dónde iba a llegar a vivir. Yo decía, si tengo dónde llegar a dormir y vivir, el resto de cosas van a seguirse dando, ¿sabes? Yo no conozco a nadie, no sé cómo es el tema de arrendar habitaciones o todo este tipo de cosas. Tú me puedes contactar con alguien. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más aquí en Canada Here and Now, un podcast que está hecho para ti, que estás buscando información para inspirarte y quizá venir a Canadá, salir de tu país de origen y tener una experiencia como migrante. Este es un episodio para ti, un episodio para inspirarte a través de la historia de un personaje muy interesante que tenemos el día de hoy. Un invitado muy especial para la casa de Eder en Canadá. Es un invitado que la verdad me ha inspirado muchísimo desde el momento que logramos conectar en algún momento de la vida de una persona que es emproísta al tema de cambio climático, es activista en relación al cambio climático, es una persona que disfruta y le apasiona ayudar a otras personas, una persona súper creativa, un ser humano capacitado en muchos sentidos y lleno de muchos dones y una persona que desde el momento que conecté, vuelvo y lo repito, me ha conectado y me ha hecho conectar con mis dones y talentos y pasiones. Y el día de hoy tenemos un invitado que, como acabo de mencionar, es fundamental para que todo esto que están en este momento viendo y viviendo a través de lo que es Canada Here Now se haga realidad. Así que el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que al señor Alejandro Rubio. ¿Cómo me le va? Ay, amor, muchas gracias. Gracias por esa introducción tan bella. Y gracias por el tiempo, por el espacio. Estoy muy feliz de estar aquí en este episodio donde vamos a contarle un poco a las personas, un poco de una historia de vida y al mismo tiempo que ellos y ellas se puedan inspirar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias por esa introducción. Quisiera ser más activista de lo que he sido, pero gracias. Gracias. Sabes que desde el momento cero que conecté contigo, te he admirado mucho esas ganas de querer ayudar a la gente, de querer siempre estar ahí dispuesto en tiempo, en energía, en disposición a ayudar a las personas. Y es algo que siempre he admirado mucho de ti y que gracias a eso también este proyecto se ha hecho realidad, que es el fundamento de poder inspirar a más personas, así como tú, que estás en un momento de vida que tomando una decisión de salir de tu zona de confort y viajar y quizá conectar con una experiencia de migrante, así como tu historia es súper válida, la historia de muchas personas que están allá con las ganas de salir de su zona de confort. También es súper interesante ser consciente de que conectar con tu historia y contarla el día de hoy va a ser muy bonito porque nadie se imagina qué hay detrás de la historia de cada uno de nosotros como migrantes y qué bonito que como parte del equipo del podcast de Erin Canada tengamos la posibilidad de presentar un poco nuestra historia. Así que bienvenido a este que es tu episodio. Gracias, gracias. Sí, la verdad, disfruto mucho ayudar, ¿sabes? En general es algo que me llena, me gusta.
soy súper Piscis aparte, entonces ahí también se le suma eso, pero gracias, gracias porque estoy listo para tus preguntas. Muy bien. Cuéntame qué quieres saber para que las personas se puedan inspirar. Me hubiera gustado escuchar un podcast hace 5 años, casi 6 años atrás, que decidí migrar, algo que me inspirara, como sé que hay un montón de recursos ahora en internet donde tú puedes buscar la experiencia de otras personas, cómo viven, qué hacen y demás. Creo que hace 5 años atrás no sabías mucho del lugar donde ibas a ir en términos que otra persona, otro migrante te lo contara. Entonces, este episodio me tiene súper emocionado porque sé que vamos a sacar cosas muy positivas para contar. Bueno, estoy muy emocionado porque tu historia es súper, tu historia es muy interesante como la de cada una de las personas que ha estado acá sentada y va a estar aquí sentada, pero tu historia me inspira mucho porque tu historia como migrante no comenzó en Canadá, sino que comenzó en Estados Unidos, así como Mm. también mi historia como migrante comienza. Entonces, bueno, antes que nada, quiero que nos cuentes un poco de dónde eres y cómo describirías en 3 palabras esa ciudad de la que eres. Para alguien que no conoce quizá de dónde eres y que quizá quiere ir a ese lugar, ¿cómo le describirías a esa persona esa ciudad? Mm. Qué buena pregunta. Bueno, yo soy de Bogotá, la capital de Colombia. Em, ¿Cómo describo Bogotá? Mm, Interesante. Bogotá es una ciudad muy grande, no, sí, es grande, es una ciudad grande, es una ciudad donde siempre está pasando algo. A diferencia del resto del país, Bogotá no es tan verde como suele ser Colombia o en general Latinoamérica. Más bien, al ser ciudad y capital, es un poco gris también porque estamos rodeados de montañas y llueve mucho. Llueve muchísimo, la mayor cantidad del tiempo del año llueve, pero son como lluvias que son muy fuertes y después tienen un sol. Entonces lo describiría como, no sé, como esa transición entre lluvia y sol. Es una ciudad muy multicultural, como toda capital de países en el mundo, hay personas de todas las partes del país. Ujú. Entonces es una ciudad muy grande donde varias personas estamos o estábamos viviendo. Es difícil, ¿no? Porque ya no estoy viviendo en Bogotá, pero fue mi ciudad por mucho tiempo. Pero sí es una ciudad demasiado grande, muy multicultural y también muy diversa en muchos sentidos, ¿sabes? Bogotá tiene mucha historia, al ser la capital, al ser tan grande, como que cada lugar tiene como diferente, como otras ciudades la tiene también, pero siento que al ser tan grande hace que sea muy diversa y multicultural a la misma manera que es muy grande. Entonces, creo que así podría describir Bogotá. No es tan verde, pero es una ciudad quizás más gris, si lo puedo decir así, en el sentido pues del clima, de que la naturaleza, digamos, que estar presente más hacia las afueras y demás, no tanto como en donde donde vivimos la mayoría de personas y demás, pero sí, sería así como describiría Bogotá: diversa, multicultural, gris, pero también soleada al mismo tiempo. Ok, muy bien. Sí, Bogotá es una ciudad muy grande. De hecho, para mí es una ciudad bastante grande. ¿Cómo describirías a Colombia en 3 palabras? ¿Cómo describirías a tu país de donde eres en 3 palabras? ¡Wow! Colombia es un país muy verde a comparación quizás de Bogotá. Es un país donde estamos rodeados, no, ni siquiera verde, tiene muchísimos colores, hay una biodiversidad gigante, tenemos un montón de aves y especies de aves hermosas en Colombia, un montón de frutas.
Hace casi un año y medio que fuimos y estuvimos allá, probamos una fruta que yo no tenía ni idea que existía y deben haber muchas más que no tengo ni idea que existen y crecen y están en mi país, pero entonces al ser tan diverso en muchos sentidos, ¿sabes? Eh, um, somos muy ricos en cuanto a recursos naturales, demasiado. Creo que la tierra como tal, por estar en esta línea del Ecuador, nos permite tener toda clase de pisos térmicos y demás. Entonces es muy diverso en todo sentido. No es un país muy grande, es un país pequeño a comparación de otros países. De Canadá. Sí, exacto, pero al ser tan pequeño me parece muy interesante y muy lindo cómo podemos tener absolutamente la diversidad de paisajes y demás desde el Amazonas hasta arriba, hasta la Guajira, me parece algo súper lindo. Es un país donde la gente está feliz y está celebrando. Tenemos un montón de holidays durante el año, entonces eso también nos hace que seamos muy felices, estemos como en este mood de felicidad, de fiesta y demás siempre, o la mayoría del tiempo. Pero, pero pues también es un país que ha pasado por muchos conflictos, ha pasado por momentos muy duros en la historia del país y eso también ha permitido o ha llevado a que el país se transforme de diferentes maneras. Sabes, como todos los países pasan por momentos difíciles, pero siento que Colombia, a pesar de todos estos momentos difíciles, ha sido muy resiliente durante todo el tiempo. Y esa resiliencia las personas la identifican con alegría, ¿sabes? Siempre hay alegría no importa todo lo que estés pasando, si estás viviendo quizás no en las mejores condiciones en cuanto a transporte, seguridad y demás, pero las personas siempre están felices, Mm, siempre están como con muy buena energía. Entonces así podría describir qué bonito. Colombia rápidamente. Qué bonito porque creo que como colombianos, o diría yo más como latinoamericanos, la resiliencia es algo que a nosotros por lo menos siento nos identifica un montón. Y más en esta experiencia como migrantes, siento que la resiliencia una ficha súper clave al momento de salir de tu país de origen. En el hecho de tú ya salir, ya comienzas a enfrentar un montón de retos y esa resiliencia y esa posibilidad, como tú acabas de mencionar, de poder verle lo bonito y verle la alegría a pesar de los retos y a pesar de en ocasiones, no voy a mencionar desgracias, pero en ocasiones hay momentos muy retadores que uno vive también como migrante. Esa Ujú. resiliencia y esa posibilidad que nos ha dado la vida de conectar como con esa alegría a pesar de los días grises, hace la diferencia en esa experiencia como migrante. Entonces, Sí. qué bonita descripción que haces de Colombia y creo que resumes muy bien también lo que somos como cultura en lo que es el verde del país y demás. Y bueno, quiero que me cuentes y nos cuentes a todos cómo fue criarte en una ciudad como Bogotá. Por lo menos para mí es algo muy ajeno imaginar mi infancia en Bogotá, pero fue tu realidad. Cuéntale un poco a todas las personas que me están escuchando, cómo fue criarte en la capital de Colombia. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cómo fue? A ver, fue interesante, yo creo que todos tenemos recuerdos de la infancia muy lindos, ¿no? Como que ese momento de vida donde estamos conociéndonos, desarrollando muchísimas cosas al mismo tiempo. Y creo que el haber crecido en Bogotá me dio la posibilidad de quizás de haber conectado con lo que les decía anteriormente, con esta multiculturalidad de la ciudad y demás. Fue un poco retador porque en un sentido donde no sentía que tenía tanto contacto con la naturaleza como tal, que amo en este momento de mi vida, pero recuerdo que estando en Bogotá
era muy limitado, ¿sabes? O sea, por el hecho de ser ciudad, como que no hay tantos lugares donde puedas, o sea, hay parques, pero pues son parques comunales, no son tan grandes. em, Sabes, como que si querías tener este contacto realmente con la naturaleza y con un clima, ¿no? Porque Bogotá llueve mucho, hace frío, entonces como que es diferente. De hecho, creo que me ha servido un montón y eso lo vamos a hablar más adelante, pero el hecho de haberme criado en ese contexto me ha ayudado mucho a la experiencia que estoy viviendo en este momento aquí en Canadá. Pero eso lo vamos a hablar ahorita para Más que lo adelante, sí. tengamos en contexto, pero el haberme criado, mi crianza fue muy linda, pues soy hijo único, ay, como esta nena también. Hola, nena. Y el haberme criado en Colombia fue, bueno, y perdón, en Bogotá, pues con mis papás siempre como, creo que la mayoría de hijos únicos, siempre estamos como muy, estamos ahí como que nuestros papás siempre están con nosotros y nos quieren dar lo mejor que pueden, su tiempo, su energía y demás. Entonces creo que eso fue algo muy lindo que lo agradezco un montón de haberlo vivido y que fue una crianza muy linda gracias a mis papás, claramente, de eso. Como te decía, vivía en un lugar donde pues eran edificios, ¿sabes? Como que no pues, teníamos parques y demás, pero no eran como tanto como si yo quisiera, no sé, como ir a Ujú. una piscina, ir al mar, ¿sabes? Como este tipo de experiencias que uno quiere tener quizás, pero pues no era igual al crecer en una ciudad donde pues la mayor parte del tiempo es fría, entonces cien por es ciento diferente, sí. Bueno, y ya tú lo mencionaste, siento que eso también es resiliencia, lo que acabas de decir en relación a el hecho de que te hayas, tu desarrollo en la infancia fue en una ciudad como Bogotá, una ciudad que llueve, una ciudad que es gris, pero que también es soleada. Se parece y se asemeja mucho al clima de Vancouver en ciertas zonas, en ciertos momentos, en ciertas zonas de la ciudad, digámoslo así, donde llueve un montón, donde es gris y que en ocasiones, si no vienes de una ciudad con un clima similar, puede ser un poco más retador la experiencia. Entonces, siento que el hecho de que vengas de Bogotá, la experiencia te hace un poco más, menos retadora en ciertos momentos del año, por así decirlo. Bueno, después de hablar un poco sobre esto, Ale, cuéntanos a todos un poco sobre tu, digamos, te criaste en Bogotá, estudiaste en Bogotá, qué estudiaste, cuéntanos rápidamente qué estudiaste en Bogotá y cómo fue ese momento de vida en el que tomaste la decisión de emigrar, cómo fue eso, de dónde sale esa idea de emigrar, cómo y por qué. Estudié en Bogotá, estudié mi pregrado en comunicación y periodismo y la idea de emigrar nace también en ese descubrimiento sabes, para mí fue un poco retador aprender inglés. Creo que fue, o sea, me costaba y al mismo tiempo que me costaba, como que más bien lo evitaba. Sí, con muchos hacemos eso. ¿Sabes? Entonces, pero es un error porque como que no Sí, me reté en ese momento hasta que pensé, llevaba yo creo que un año o menos de haberme graduado de la universidad y empecé como mi vida profesional, por decirlo así, a trabajar y demás. Y siempre estuvo en mi mente de si quiero aprender este idioma, ya sea por mejores oportunidades acá en el país o por saberlo, ¿sabes? Como tengo que irme a estudiar a otro país, era como mi pensado en ese momento, como que sabía que en Colombia el aprender el idioma iba a ser mucho más retador y ya lo había sido, ¿sabes? Entonces dije, no, quiero sí o sí irme por un tiempo a estudiar inglés y devolverme y tener bases más sólidas. Tampoco mi goal era como aprender completamente, pero, I mean, como hablarlo, escribirlo y demás, pero sí tener unas bases sólidas pues, para mi eh, proyección profesional en ese momento. Entonces, a partir de ese momento salió la idea de quiero irme del país y así fue como empezó todo este bueno, ¿y journey. cómo fue?
Migraste, cómo fue el primer paso para migrar? ¿Qué fue lo primero que hiciste para conectar con esa experiencia en la migración? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde preguntaste? ¿Cómo conectaste con la idea de irte quizá para Estados Unidos, que fue tu primera opción? ¿Cómo y por qué? Pues, sabes, hay un proceso ahí muy largo, pono, listo, ya listo, me picó el bichito que le llamamos nosotros, de que queremos salir, queremos viajar, ir a otro país, propósito estudiar inglés, mejorarlo para mejores oportunidades laborales, pero ¿cómo tomas la decisión de no irte a Australia o no irte a otro lugar? ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión? Sí, qué buena pregunta. Yo recuerdo que primero estuvo la decisión de, ok, lo voy a hacer. Y cuando estuvo la decisión, empecé a averiguar en un montón de ferias educativas, agencias y demás de, ok, si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a dónde me voy a ir, cuánto me cuesta, por cuánto tiempo me voy a ir. Sabes, como todo este tipo de preguntas que yo creo que la mayoría de nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Literal, ¿cuánto me cuesta ese periodo allá? ¿A dónde voy a llegar a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Saben? Son un montón de preguntas que uno se hace y que se tienen que poner literal en papel y lápiz, ir de a una en una, ¿no? Porque son demasiadas preguntas y demasiadas cosas que tienes que decidir y entender al momento de migrar. Y creo que eso fue lo que hizo en primera instancia tener como esa curiosidad de Ujú. verlo. Y así fue como, como conecté con una agencia que no es agencia porque es pública, o sea, es por parte del gobierno, que se llama Colfuturo, y ellos ayudaban o ayudan a personas recién graduadas, ya sea de colegio o de universidad, a hacer como intercambios con universidades en muchas partes del mundo, Universidades públicas. universidades públicas en Estados Unidos, en Australia, en Canadá también y demás. Y recuerdo que pensé en Canadá, pero el único lugar donde tenían como este convenio era en una universidad en Toronto. Y dije, no, Canadá, no, debe ser muy frío, no. ¿Sabes? Como que eso es lo primero que pensé, no, no, Sí, no, sí. debe ser súper frío, no. Y aquí estoy, 6 años después, pero recuerdo Hace que 6 años fue, migraste. sí, 6 años. Wow. 6 años migré y la decisión final fue Boston, en Estados Unidos, donde sabía que iba a aprender inglés sí o sí, que era como mi propósito. Y así fue como decidí Boston y gracias a esta agencia me ayudaron, o a esta corporación, me ayudaron con todo el tema de visa, de papeles, de hacer todo, pues un montón de papeles que uno tiene que hacer al Ujú. momento de decidir migrar. No solo es tomar, no solo es, perdón, decidir cuál visa, o bueno, la visa de estudiante en este caso, sino por cuánto tiempo, cuál es el programa, cuánto cuesta ese programa, me conviene o no, sabes, un Son un montón de montón de cosas dudas. ¿Y a qué que, llegaste a hacer a Boston? ¿Dónde llegaste? ¿Qué te fuiste a hacer a Boston? uh, qué pregunta tan interesante. Sí, a Boston, en Boston yo no conocía a nadie, o sea, literal, absolutamente a nadie. Recuerdo mucho que por medio de este lugar que les contaba de Colfuturo, les pregunté que si tenían alguien, alguna persona que haya ido por medio de ellos a Boston, exactamente a la misma universidad donde yo iba a ir o donde fui a estudiar. Y me contactaron, pues me dieron como emails de 3, 4 personas que estaban en Boston. Y yo les escribí email a todos y a todas. Y solo una persona me respondió contándome como, sí, mira, yo estoy acá y te puedo pues como asesorar o aconsejar basado en mi experiencia. Entonces fue Ah, como una sola persona que realmente conocía y fue súper, recuerdo que faltaban como una semana para irme y yo no sabía dónde iba a llegar a oh my dormir God. o a vivir. Em, lo Bueno, ¿y que cómo te fue digo, eso? hace... ¿Cómo esa persona, tú la contactaste? ¿Cómo fue ese, listo, ella te contestó el correo, supongo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a Boston?
por medio de una persona que solamente conocías a una persona que te respondió por mail. ¿Cómo fue ese momento de llegar a una ciudad donde no conocías a nadie, donde, wow, Sí, 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 fue un poco, fue muy retador, de hecho, no fue un poco, fue muy retador. Primero, el no conocer a nadie, el segundo, mi principal como afán era saber a dónde iba a llegar a vivir, ¿sabes? Como ver, como yo decía, si tengo dónde llegar a dormir y vivir, el resto de cosas van a seguirse dando, ¿sabes? Ya sabía mis horarios de universidad y demás, pero no tenía ni idea dónde iba a dormir. Ella me ayudó, fue mi primera fan, lo que le ujú, escribí a ella es como, mira, yo no conozco a nadie, no sé cómo es el tema de arrendar habitaciones o todo este tipo de cosas, tú me puedes contactar con alguien. Y ella conocía a alguien que en el lugar donde vivía rentaba una habitación y esta fue como mi primer contacto, pero pues fue algo súper informal, o sea, fue hablar con la persona, decirle, mira, soy estudiante, voy a vivir por tanto tiempo, necesito un lugar donde vivir, una habitación y así fue como me contacté con esta persona. Y llegué, recuerdo que era agosto, o sea, todavía era verano, y llegué con 2 maletas de 23 kilos, me acuerdo que fueron estas grandes, un poco exagerado. Yo tenía buena ropa de invierno que estaba, o sea, realmente era ropa, pues no de invierno como tipo Canadá. Canadá o incluso Boston, pero pues sabía que me iba a servir buzos y demás, entonces llevé la mayor cantidad de ropa porque tampoco tenía como un presupuesto para llegar a comprar un montón de ropa en los primeros meses. Entonces sí, me fui con 2 maletas, me bajé del avión, todo el tema de migración y demás, y recuerdo que ella me dio unas instrucciones de cómo ni siquiera fue la persona donde yo iba a vivir, sino fue ella donde me dijo, mira, te subes acá, te vas acá y así llegas. Y recuerdo que me bajé en una estación de tren eh, donde el mar quedaba muy cerca y eso fue muy lindo. East Vancouver. I mean, Eso fue en East East Boston Boston. y, um, y yo no tenía datos, o sea, no sabía hablar inglés, o sea, cero, o sea, todo fue súper, era tarde, eran como las 10 de la noche. Y yo sin conocer a nada y literal medio puse la dirección en Google Maps y me dio una ruta y medio seguí esa ruta. Me perdí después de casi 2 horas con mis maletas por todo lado, porque ni modos de, no sé, pedir un Uber o no caí en cuenta de haber comprado alguna SIM card en el aeropuerto, no sé. Fue muy retador, ¿sabes? Creo que ahí empezó toda esta experiencia que todos pasamos de, de decir, wow, o sea, estoy aquí por mis propios medios. O sea, no tengo amigos, no tengo, ni siquiera tengo internet, ¿sabes? O sea, ese punto donde estamos tan Vulnerables. vulnerables a tener y a necesitar estas herramientas pues para podernos mover y más en un lugar completamente desconocido. Así fue como llegué a Boston y así fue como llegué y digamos que fue un periodo muy corto donde viví en ese lugar, fueron como una semana máximo, y ya después al ir a la universidad, conocer personas de mi curso y demás, personas ¿Qué también llegaste a estudiar? ¿Dónde llegaste a estudiar? latinas. Fui a estudiar a la Universidad de Massachusetts, que es una universidad pública en Boston. La mayoría de universidades en Boston son privadas y super high education, Harvard está ahí y demás. MIT. Y a pesar de ser una universidad privada, perdón, pública, era muy buena. O sea, era muy, muy buena universidad y llegué a estudiar inglés. Inglés, literal, era un curso de ELS y era inglés. Y nos hicieron un examen la primera semana como de nivelación. Y recuerdo que yo estaba en el beginner, súper básico beginner.
¿Y qué fue lo más retador? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias? Porque conseguir trabajo en ocasiones, cuando llegas con el idioma así como tú, normalmente muchas personas salimos por primera vez de Colombia y es así porque el motor de ir a otro país a estudiar inglés es aprenderlo. Entonces no todos tenemos Sí. el mismo nivel de inglés al momento de salir de Colombia. ¿Qué fue lo más retador y cuáles fueron esos primeros trabajos? Si quieres contar un poco al momento de llegar a vivir a Estados Unidos. Creo que lo más retador fue haberme dado cuenta mi poco conocimiento del idioma. O sea, cuando yo estaba en las clases y yo veía que no entendía absolutamente nada, Bueno, algo se despertó en mí súper fuerte, decir, ya estoy aquí, ya invertí este tiempo, ya invertí este dinero, le tengo que sacar todo el provecho que pueda. Y también era retarme a mí mismo al momento de entender de, jue madre, no sé, no sé. O sea, realmente no sé. O sea, estoy en el nivel beginner, pero no sé nada, ¿sabes? Y tenía que improve myself y darle, ¿sabes? O sea, recuerdo que después de clases y demás llegaba a mi habitación a veces llorando de la frustración de no haber entendido absolutamente nada y sentirme mal por eso, sin ser un poco, dándome un poco, muy poco crédito, porque también estaba pasando no solo por ir a la universidad y demás, sino que estaba viviendo una experiencia súper nueva eh, por mis propios medios y eran muchísimas más cosas las que tenían que preocuparme: cocinar, comer, llegar a la universidad, conseguir un trabajo. Ahora me decía, ¿yo cómo voy a conseguir un trabajo si no sé hablar absolutamente nada de inglés? O sea, me van a decir, vaya, haga esto y yo voy a decir, pues, y me pasó. O sea, bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo fue? mi primer trabajo fue en la Universidad de Harvard. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo así que la Universidad de Literal, ese Harvard? fue mi primer trabajo como migrante. Fue en Harvard y soy muy creyente y siempre lo he sido, y siento que todo pasa por alguna razón. Absolutamente cada una de las situaciones que vivimos como migrantes o no migrantes tienen una razón de ser. Y en este momento empecé a trabajar en la Universidad de Harvard con era un edificio como de negocios donde hacían muchos como eventos privados, pequeños y demás. Y literal, ese era como mi primer trabajo, donde realmente era muy fácil lo que teníamos que hacer. Era como, no sé, organizar mesas, poner manteles, sabes cómo hacer el setup de la mesa y demás. Y pues también ser, pues como llevar vinos o llevar comida. No era como pedir órdenes ni demás, sino pero sí estar ahí Como como, catering. como catering, Ujú. exacto. ¿Qué fue lo Y, más retador en ese primer trabajo? eh, mm, todo, enfrentarme a muchos miedos, a salir de mi zona de confort. O sea, primero un trabajo que nunca pensé verme, quizás no por el trabajo, porque hoy lo agradezco un montón hoy en día y me devuelvo a ese momento y digo, wow, o sea, ese trabajo me ayudó muchísimo a creer un poco más en mí. Pues tu primer trabajo fue en la Escuela de Negocios de Harvard. Sí, ¿Sabes? exacto, Wow. ver un montón, ver como otro mundo, entrar a otro mundo, también a un mundo académico muy diferente al que había experimentado y, y quizás sí el idioma fue algo muy, muy, muy retador, ¿sabes? O sea, eran cosas muy básicas, lo que tocaba hacer era muy básico, pero así sea muy básico, como que mi nivel del idioma en ese momento era igual de básico. Claro. Entonces, eso fue muy retador. Pero, pero nada, o sea, fue seguir, aprender, poner mucho de mí en cuanto a aprender, estar más pendiente, no sé, en las clases, en mirar la manera de cómo conectaba con el idioma. O sea, sabía que no era algo imposible, que algo que fuera más grande que yo o de mis capacidades y demás, pero
pero en ese momento también mi madurez no era la misma, entonces, ¿sabes? Estaba viendo muchísimas cosas solo y al mismo tiempo, entonces... ¿Qué le dirías hoy, después de casi 5 años, de 4 años de esa experiencia? ¿Qué le dirías al Alejo de ese momento de vida que estabas comenzando a vivir la experiencia como migrante, comenzando en un primer trabajo donde te estabas haciendo muchas preguntas sobre la experiencia? ¿Qué le dirías a ese Alejo? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan linda! Le diría lo mismo que le diría a las personas que están escuchando y viendo este episodio y les diría tranquilos y tranquilas que no hay nada más grande o imposible o por imposible que se vea o fuerte que se vea, sí se puede, ¿sabes? O sea, es retador, obvio que es retador porque estás saliendo de tu zona de confort completamente con otra cultura, otro idioma, otras maneras de vivir, de estar, otro clima, porque a eso súmale no saber inglés en un trabajo donde no entendía nada y tenía que andar en la nieve a menos 6 grados o 7 porque Boston en invierno es muy frío. O sea, eran muchas cosas que yo le diría en ese momento. Si le pudiera decir algo, le diría tranquilo que todo va a estar bien. Estás dando lo mejor de ti para que esta experiencia salga adelante y tranquilo que es parte del proceso y es parte del proceso. Saben, estos momentos difíciles donde uno a veces duda de qué estoy haciendo acá, será que sí hice lo correcto, si estoy haciendo lo correcto, si vine a hacer lo correcto, es salir de su zona de confort y no hay mejor manera que aprender que estar fuera de la zona de confort y quizás en soledad. La soledad te ayuda mucho a encontrarte contigo y a saber realmente qué quieres y cómo lo quieres, ¿sabes? Cómo quieres vivir esa experiencia. ¡Ay, qué belleza! Eso es algo que pasa muy normal en la casa. Sí, Entonces, ella hace parte de este ella hace episodio. parte de este Gracias por episodio. ese mensaje. Date las gracias también y date una palmadita en la espalda Mm. porque you made it. Y hoy estás en otro país diferente a tu primera experiencia como migrante. Y aparte de eso que lo lograste, hoy hablas inglés. Y hoy conectas con experiencias laborales donde te exigen el nivel de inglés que hoy tienes y que gracias a ese Alejo que se puso la 10 a estudiar, que como tú acabas de mencionar no es fácil porque llegar a un país donde en ocasiones creemos que el idioma lo manejamos, pero llegas acá a enfrentarte a un montón de acentos, a un montón de personas de todo el mundo, donde te hablan a 1000 por segundo, a revoluciones que no estás acostumbrado a que un profe en Colombia te hable así. Entonces, eso te saca de la zona de confort. Salir de la zona de confort cuesta. Y cuesta en ocasiones lágrimas, pero todo hace parte del proceso, ¿sabes? Después de los días grises al principio que se ve tan retador, que se ve tan imposible, porque esa experiencia, siento que venir, sea cual sea el país, ser migrante, en ocasiones lo romantizamos mucho. Y es divino, es una experiencia bellísima, pero salir de la zona de confort genera un montón de cosas, te sientes vulnerable, te sientes solo en ocasiones, hay días muy grises donde en ocasiones no tienes con quién compartir. Ese sentimiento de frustración en ocasiones, el idioma, el trabajo, el clima, tú acabas de mencionar un montón de retos que como migrante nos vemos enfrentados siempre y que siento que es ahí donde quizá tenemos que también hablar sobre esta experiencia en este podcast también, que la idea es que conectemos y desromanticemos la idea de emigrar, que es divina, es una experiencia que no cambiamos, o por lo menos yo no cambio, y todas las personas que han estado sentadas acá no la cambian, pero que es importante también hablar de la realidad de la experiencia de ser migrante. Sí, y que siento que no se habla mucho, o sea, ¿sabes? Hay muchísimos momentos que también entiendo que son muy personales, pero que hay momentos donde te vas y hay momentos donde te preguntas como, ¿será que sí tomé la decisión correcta? ¿Será que esta sí era la ciudad correcta? ¿Este sí era el país correcto? Si me veo estando acá
por mucho más tiempo o Ujú. no, que también es muy válido. Entonces sí, es verdad, es dejar de romantizar esta experiencia y saber que es muy transformadora porque lo es y te hace crecer mucho personal y profesionalmente, pero al mismo tiempo es muy retadora si no tienes como la seguridad de que es realmente lo que estás buscando hacer en este momento de tu vida. Tienes que estar muy, muy, muy seguro o segura que este es el momento que estás buscando, que este es el país que estás buscando, que es el programa que estás buscando, que es el tiempo que estás buscando para que la experiencia tenga un inicio y un fin o continúe de la mejor manera. Porque si no venimos completamente seguros o seguras, se va a hacer el triple de retador de lo que ya es. Entonces, No, creo que gracias. sí. Gracias por ese mensaje. Y yo sé que le van a llegar a muchas personas. Sabes que Estados Unidos para ti fue temporal, como para mí también. Listo, Estados Unidos fue parte de ese principio de tu experiencia como migrante. De ahí que sigue. ¿Por qué no siguió siendo esa experiencia? ¿Por qué no siguió siendo ese lugar para ti? ¿Y cómo conectas con Canadá? Ahora sí con Canadá y con Vancouver. Estados Unidos no fue, no sabía si iba a ser temporal en ese momento o si iba a ser definitivo, ¿sabes? En el momento que llegué yo estaba aprendiendo, conociendo personas, viviendo por mi propia cuenta, ¿sabes? O sea, eso me gustó mucho porque realmente me conocí en muchos aspectos que antes nunca me había conocido y creo que eso pasa al migrante, se conocen muchos Ujú. aspectos que antes tú dices, juepucha, o sea, no creí haberme visto en estas circunstancias, pero I made it. Entonces, ¿qué pasa? Sabía que quería seguir proyectándome personal y profesionalmente, pero no veía la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos por las posibilidades que daba el país, ¿sabes? O sea, tenía que estudiar inglés y después estudiar algo más para quizás tener una residencia por medio de trabajo, o sea, no era 100% certificado, sino podría ser sí, sí o no. Entonces, no era algo fijo y me empecé a cuestionar a medida que pasaron los años. Llegó la pandemia Viviste pandemia en Estados Unidos. en el En 2020. condición de migrante. Sí, viví la pandemia en Estados Unidos, que fue muy dura, especialmente en Nueva York, que era 4 horas de Boston, donde moría un montón de gente y bueno, todos tenemos nuestra historia de pandemia, pero al ser migrante y y haber vivido una pandemia fue demasiado fuerte porque no sabías si lo mejor era quedarte o devolverte o qué hacer. Entonces, después de que pude sobrevivir literal, esta pandemia, fue donde me empecé a cuestionar cómo realmente esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿sabes? Como seguir estudiando, estudiando, pagando y demás, para no saber si iba a poder tener un long term en el país, una residencia, y que muchas veces la manera más fácil y demás es casarte con un ciudadano o una ciudadana y así poder tener pues, tu estadía. Y no digo fácil porque sé que tampoco lo es fácil, pero sí es la manera como más directa, ¿sabes? Y quizás en ese momento para mí no era una opción el casarme o el buscar mi estadía por medio de eso. Entonces ahí empezó a como a Como a venir a cuestionarse mí, uno de nuevo, ¿no? claro, ¿qué Ok, voy a de hacer? aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y ahí llegó Canadá. Y ahí conectamos nosotros también, los Sí. dos, cuando dijimos, yo tenía un podcast donde hablaba de moda Que sostenible. vayan y lo escuchen. ¿Cómo se puede ir a buscar para que la gente lo busque? Se llama Green Mood, pero es un podcast del 2020, o sea, está muy viejo, pero si les gusta y si quieren aprender de marcas sostenibles que aún siguen, búsquenlo Buenísimo. Se en los full Spotify. recomiendo. La verdad está muy bueno. Hay unos emprendimientos muy interesantes. Sí, era conectar con emprendedores y más que saber de la marca era saber la historia de ellos. Bueno, y
wow, y creo que eso también conecta con lo que hoy en día es este espacio. proyecto y este espacio. Y bueno, después de haber pasado pandemia, me cuestioné como qué voy a hacer, a dónde voy a ir, a un lugar donde realmente pueda hacer y desarrollarme personalmente, más que profesional, personalmente, y pueda estar por un long term. Y ahí llegó Canadá por medio de información y demás. Y así fue como conecté con el país, conectamos los dos, porque también tomamos la decisión, después de conocernos y demás, de decir, sí, llegamos a la conclusión de, sabes, en Estados Unidos nunca me sentí tan bienvenido como me he sentido acá en Canadá, especialmente en Vancouver. Fue muy diferente. Las dos experiencias han sido muy diferentes. El haber conectado desde las dos maneras, como estudiante, como migrante, como trabajador y demás, en Estados Unidos fue diferente a lo que ha sido Canadá, claramente. ¿En qué es diferente? ¿Qué hace diferente la experiencia? Siento que en Estados Unidos también hay muchos migrantes, hay muchísimos, pero la percepción del migrante no es tan bien recibida como lo es acá, en Canadá. ¿Por qué? Porque los migrantes, la mayoría de personas migrantes en Estados Unidos, siento que las personas los ven como, ok, son migrantes, están catalogados en ciertos grupos para ciertas funciones o trabajos en la sociedad. A diferencia de aquí, en Canadá, donde el país literal te abre las puertas a decirte bienvenido. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres desarrollarte profesionalmente, encuentra un trabajo y hazlo. Y más adelante te damos la bienvenida a una residencia permanente y más adelante a una ciudadanía. Mm. Si sigues estos follow steps. Cosa que no pasaba ya. Ya era invertir en educación, 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 educación para seguir viviendo la experiencia y estar en el país, pero sin garantías de absolutamente nada. A diferencia de Canadá, quizás la palabra es eso, garantías, garantizar algo a long term. Entonces, Gracias. así creo que es. Gracias por compartir eso porque yo siento que si alguien está en este momento escuchando este podcast y se está preguntando para dónde ir, posiblemente este podcast resuene mucho con una persona que está buscando esa respuesta. Obvio, todos tenemos percepciones diferentes. Mi percepción de experiencia a la hora de vivir en Boston, Massachusetts, va muy similar a la tuya y estoy 100% de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar en relación a la parte laboral, en relación a los tipos de trabajos, en la sociedad y demás. Y siento que el canadiense ve al migrante como algo positivo y a favor del país. Ve al migrante como, de una u otra manera, su fuerza de trabajo, pero también su identidad como país se construye a través del migrante. Entonces, si uno entiende eso, y en otros lugares, quizá no solo Estados Unidos, en otros países, el migrante no es parte de la identidad del país. Uno es muy difícil sentirse parte de cualquier país o de cualquier experiencia como migrante y uno no puede estar donde quizá no se sienta parte de, ¿verdad? Claro. Bueno, cuéntanos cómo llegaste a Vancouver, qué llegaste a hacer acá y cuéntanos un poco de la experiencia en relación a migrar por segunda vez en tu vida, ya con inglés, a la ciudad de Vancouver. El inglés siempre ha sido un proceso, o sea, no puedo decir que en este momento soy 100% fluido en inglés, 100%, pero claramente a medida de los años y la experiencia, tu nivel va cogiendo más confianza o tú vas cogiendo más confianza con el idioma también. Entonces, pero todos los días se aprenden palabras nuevas, slang, siempre se aprenden cosas nuevas. A Vancouver vine a estudiar un programa que se llama Co-op, que es muy llamativo porque es un programa quizás más económico en una universidad, en un college privado. Vine a estudiar un programa en Digital Marketing por un año y el otro año el Co-op es algo que estudias un año, trabajas un año o estudias 6 meses, trabajas 6 meses. Y eso fue, ay, qué belleza, la nena.
Y eso fue lo que vine a hacer aquí a Canadá. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te fue? Fue muy positiva, creo que mis expectativas estaban más altas a lo que quizás viví, ¿sabes? ¿En Boston? En Boston. Ok. Y a lo que pensé llegar a vivir acá también, pero ¿En qué sentido? no sé, claramente nivel educativo, no sé, pensé que iba a ser más. Sentía que al ya tener quizás el idioma un poco más avanzado me podía retar un poco más a no solo pensar en el idioma, sino también ya pensar en estos, en estos, en clases y demás y con todo lo que aprendí. Y quizás no lo vi tan retador como me hubiera gustado que fuera, pero fue una experiencia muy bella. Pude conocer a muchísimas personas, conectar con lo que hoy en día también es Dare, con la creación de Dare y demás durante ese tiempo que literal Dare se creó en un salón de clases. En dos. En dos salones porque los dos estábamos trabajando en esta idea de ayudar con propósito en algo que los dos lo vivimos desde Boston, que fue conseguir un lugar para vivir también aquí en Vancouver. 100%. Y así nació bajo la necesidad de que las personas no pasaran por este momento tan difícil que es el no saber a dónde llegar a vivir, como lo pasé yo hace 6 años atrás, donde realmente estabas a la incertidumbre de saberte voy a llegar ahí, pero no tengo ni idea cómo va a ser. Y quizás gracias a todas esas experiencias, hoy por hoy Dare es lo que es también itself, ¿sabes? Haber podido estar ahí para las personas, no solo para conseguirles un lugar de vivienda, sino para estar para ellos, para solucionarles dudas que al principio parecen obvias, pero no lo son. Nada es obvio. Y nada es obvio, entonces todo es súper válido preguntarse y dudar y ¿sabes? Y sentir incertidumbre y tener miedo. Así es. Y de una otra forma, como tú acabas de mencionar, el hecho de emigrar, uno tiene miles de dudas y tener nosotros la posibilidad de poder acompañar a las familias y personas también con la experiencia que tuvimos en Boston y poder resolver esas dudas y entenderlos también, ¿sabes? Claro. Entender a cada persona, a ti que estás ahí viendo este episodio, poder escucharte y poder saber cuáles son las mismas preguntas que quizá o similares a las que nosotros nos hicimos, claro, o a las que las personas que han estado en este podcast se han hecho también. Entonces, qué bonito a través de esa experiencia educativa haber conectado también con un emprendimiento con propósito. Bueno, cuéntame o cuéntanos más bien un poco, después de haber llegado a Vancouver, ¿cómo describes esta experiencia en Canadá? ¿Cómo te has sentido en relación a la experiencia como migrante? ¿Sabes? ¿En qué has trabajado? ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral? ¿Cómo describes un poco eso desde la parte que ha sido lo más retador, que ha sido lo más bonito y que ha sido lo que quizá le dirías a alguien antes de tomar la decisión de venir a Vancouver? Bueno, son muchas preguntas. Sí, una por una ya se me olvida. Que, bueno, voy a empezar por la primera. Sí, por favor. Vancouver ha sido una experiencia muy linda. Sí. Creo que nos recibió desde el primer día que nos bajamos del avión con los brazos abiertos. Como tú lo dices, era mi segunda vez migrando, entonces como que también fue un poco retador haber dejado lo que dejamos en Boston, porque ya se había vivido una experiencia por cierta cantidad de tiempo y llegar acá a otra vez empezar de ceros, a dormir en un colchón inflable, a empezar a buscar muebles, a buscar trabajo, a buscar cómo sentirte parte de, porque creo que es lo que siempre todos estamos buscando, cómo hacer que esta experiencia nos haga sentir parte de nosotros.
Entonces llegamos a Vancouver y llegué a Vancouver con un montón de expectativas que siento que en este momento se han cumplido de manera muy bonita, Qué bonito. porque el país y la ciudad, voy a hablar más como de ciudad porque es la 100%. experiencia que he tenido más local exactamente en Vancouver, nos ha permitido sentirnos parte de, desde ver el interés de una persona de decirle que eres de Colombia y quiera saber más de ti, a otras experiencias que tuve que cuando decía que era de Colombia más bien era como, ok, no me interesa Ujú. saber más. Al contrario, aquí ha sido todo lo contrario, el saber que las personas quieren saber más de ti, quieren conocerte más, quieren conocer más de tu cultura. Eso lo he sentido aquí en Vancouver y ha sido una experiencia muy bella el poder tener un permiso de trabajo que me permite poder tener la posibilidad de conectar laboralmente, de poder sostener todos los gastos que se tienen al momento de emigrar. Los dos vinimos a estudiar, lo cual fue un poco retador Ujú. haberlo hecho en la parte económica, porque pagar dos, saben, como que pagar Dos dos universidades. universidades al tiempo es bastante dinero. Más cuando eres estudiante internacional, tienes que pagar 4 veces más que lo que paga una persona local o una persona con residencia también. Entonces, eso fue muy retador al principio, pero hoy por hoy estoy súper agradecido con la experiencia, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos construido. Creo que este podcast y esta conversación hace parte también de construir este emprendimiento con propósito para la gente, para que las personas en nosotros vean a alguien que pueden confiar y una persona donde pueden llegar a dejarle la responsabilidad tan grande que es buscar una casa y un lugar donde vivir. Y la mayoría de personas no vienen solas, sino que vienen con sus hijos, con sus mascotas, con su familia a buscar un lugar seguro. Entonces siento que esta experiencia ha sido muy gratificante en muchos sentidos. Tanto ha sido muy retadora también, Sí, sí, muy sí. retadora, pero al mismo tiempo siento que hay una balanza, Ok. cosa que no sentía en Estados Unidos. Siento que había más retos que, que quizás Experiencias que quizá las... que te digan en esos momentos, sabes que vale la pena. Sí, exacto, exacto, así lo siento en este momento, como que la balanza se puede mantener en momentos retadores, pero también momentos muy gratificantes. Qué bueno, Entonces, sí, qué bueno saber eso. Qué gracias. bonito. ¿Qué ha sido lo más retador Aquí en Canadá, aquí en Vancouver? eh, ¿qué ha sido lo más retador? Estar tan lejos de Colombia. Eso ha sido retador. En Boston estaba a 6 horas de diferencia en un avión, vuelo directo, aquí estamos mucho más lejos. Entonces creo que el estar tan lejos, admiro mucho a las personas que emigran a Australia Oh my God, I know. porque, porque el estar tan lejos de tu familia y de tu cultura cuesta y cuesta mucho el no poder estar con ellos por 1 año, 2 años o más es bastante retador y al estar, y me siento lejos, pero no siento que no estoy tan lejos tampoco, o que mi familia o nuestras familias puedan venir, nosotros podamos ir, y que el país tenga esta apertura ¿sabes? De visas, de que ellos puedan entrar, salir y demás, creo que lo hace mucho más enriquecedor. Entonces, pero sí, definitivamente estar tan lejos de Colombia, creo que sería una de las cosas más retadoras, geográficamente hablando. Muy Ujú. bien, Ale, muchas gracias por compartirnos un poco de tu historia en relación a lo que ha sido migrar, no solamente en Estados Unidos, sino en Vancouver. Em, Vamos a ir cerrando con varias preguntas que tenemos y que le hacemos a todos los invitados aquí en Canada Here and Now.
y una de ellas es, bueno, ya has dicho muchas cosas que les dirías a alguien que está ya Sí, atrás escuchando este episodio, pero inspírense. quiero que le digas a esa persona, uno que no ha tomado la decisión de venir a Canadá o venir a Vancouver, ¿qué le dirías a esa persona que está tomando hoy esa decisión de emigrar? Y dos, ¿qué le dirías a una persona que ya está acá, que ya llegó a Vancouver o que ya llegó al país de donde está migrando? ¿Cuáles serían esos consejos que le darías? Wow, qué buenas preguntas. La primera que le diría a la persona que está buscando migrar, no sé a qué exactamente país estás buscando ir o cómo hacerlo, pero lo primero que les diría es que tienen que estar 100% seguros que lo van a hacer y pregúntense dos cosas. ¿Esto es un viaje a largo plazo? Es decir, ¿me veo haciendo mi vida en otro país o es un viaje a corto plazo? Porque esas dos decisiones y esas dos metas, teniéndolas claras desde el principio, te van a ayudar un montón en el resto de la experiencia de emigrar. El tener claro cuáles son esos pasos. Si tú dices, mi experiencia es a largo plazo, yo me quiero quedar mucho más tiempo, empieza a buscar cómo llegar a la meta, que quizás la meta sea una residencia permanente, una ciudadanía, ¿sabes? O quizás la meta sea profesionalmente, qué empresas, qué trabajos, cuánto pagan, ¿sabes? Como que te hagas todas esas preguntas que una vez estés en ese lugar o en ese país te van a ayudar un montón a saber la ruta que debes seguir. Y la persona que ya está acá, que no corra. No, no es importante correr, no hay que correr tanto. A veces siento que llegamos acá y queremos hacer todo rápido, queremos encontrar trabajo rápido, queremos tener los muebles rápido cuando llegamos a la casa, queremos sentirnos rápido todo, queremos rápido para sentirnos como ya parte, tranquilos. Lo más importante es vivirse esta experiencia en el día a día y ser muy, muy conscientes que estás saliendo de tu zona de confort y ser muy autocompacientes con ustedes mismos y darse una palmadita, decir gracias porque sé que la estoy dando toda, estoy aprendiendo, estoy sintiendo frío, un frío mucho más que nunca quizás había sentido y demás, pero que todos los días hay cosas nuevas. Entonces, sean muy, muy pacientes y no le corran a la experiencia porque esta experiencia es para ser muy pacientes. Yo creo Sí. que nos dejamos esa frase, esta experiencia es para ser muy pacientes. Sí, Gracias. busca ser paciente y cuesta, a mí me cuesta No, pues y a mí estoy seguro también. que a muchos y muchas también, pero ténganlo en mente, sean pacientes un día a la vez, Un día a la un día vez. a la vez. Gracias. Ujú. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a esa persona que está empacando hoy y viene para el 1 de diciembre? ¿Qué traerían? ¿Qué traes o qué no traes en tu maleta? Tres cosas que sí o sí en la maleta de Alejandro Rubio tiene que haber. Unos zapatos súper cómodos, una sombrilla, Porque una sombrilla. porque en Vancouver llueve muchísimo. Traería unos buzos que realmente abriguen. Me traería unas 2 o 3 chaquetas que realmente me gusten y me abriguen. O sea, me sienta que hasta me da calor de estar con ellas. Eh, la ropa más cómoda que te puedas traer, tráetela porque te va a ayudar un montón. Tráete un juego de sábanas, si puedes. Sí, buenísimo. ¿Sabes? Eso está Nunca se me va a buenísimo. olvidar que mi mamá me empacó unas sábanas y para mí eso fue lo más lindo y especial cuando llegué en Boston a atender la cama, donde pues que iba a ser mi cama por un tiempo y sacar las sábanas, estas sábanas me hizo sentir en casa, me hizo Ah, sentir ahí conectado. Y, y ya no las tengo, pero las tuve por muchísimo tiempo porque sabían lo mucho que me importaban. Pueda que se las den su mamá o no, ustedes las compren o alguien, pero un juego de sábanas, no eso está sé. buenísimo, Y no pesan buenísimo. tanto, no pesan tanto. Y personalmente me conectaron mucho.
fotos de sus familias también para sentirse en casa, un libro que les guste y vuélvanselo a leer aquí para que los conecte la persona que estuvieron cuando estuvieron allá. Eso Wow. también fue muy lindo. Qué Lo bonito. hice y fue lindo. Qué Haberlo bonito. vuelto a leer acá. Qué bonito. Muchas gracias. Ya no tengo voz. Hemos hablado de todo y un poco y de más. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir y desnudarte un poco y Ay, contar un no. poco de tu historia como migrante aquí en Norteamérica en general, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto el día de hoy, que han visto Gracias. también a esta nena aquí arruncharse todo el episodio. Ella no ha Ay, estado sí. sino durmiendo y durmiendo Y ya estaba ahí. Quiere hacer parte de todos los de todos los episodios. episodios. Gracias a ustedes. Gracias a ti por tu Gracias a todas las tiempo. personas que nos están escuchando, gracias a ti, Nati Rodríguez, parte del equipo de realización de aquí del podcast en Canadá Here and Now. Gracias. También vas a estar aquí sentado y nos vas a contar tu historia que es muy, muy poderosa, mi Nati. Y bueno, aquí estamos con este proyecto, conectando historias, conectando personas, conectando momentos de vida, experiencias, relatos, viajes y que este podcast, si estás interesado en migrar, si quieres migrar, si estás en algún otro país, quizá no en Canadá, quizá en Australia, quizá en Estados Unidos y quieres conectarte con la historia de un migrante, este es el podcast para ti. Así que gracias por escucharnos. Esto es Canada Here and Now y nos vemos en un próximo episodio con una nueva historia, con una nueva persona. Por favor, hay muy buenas historias. Todas las historias tienen mucho valor, así que estén ahí atentos y atentas al resto de episodios que se vienen porque están muy inspiradores. De verdad que sí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. A Gracias a ustedes. todos. Chao. Gracias.